Bueno, vamos a comenzar con la primera frase que dice que el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Desde el principio afirmamos como cristianos que adoramos a un solo Dios. No adoramos a múltiples dioses. No adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de una forma separada. Adoramos a un solo Dios. Y la adoración de un solo Dios se llama monoteísmo. La palabra mono para uno y la palabra teísmo para Dios quiere decir un solo Dios. Adoramos a un solo Dios. Y la adoración de múltiples dioses, al otro lado, se llama politeísmo. La palabra poli significando muchos, entonces politeísmo, muchos dioses. ¿Dónde testifica la Escritura de esta realidad que Dios es uno y que solo hay un solo Dios? Bueno, el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, por ejemplo, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso es lo que se llama el Shema Israel entre los judíos, una oración que precede la lectura de la ley de Dios. Luego, más adelante, en el Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto que sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 y también versículo 6, pero lo pueden también leer en todo su propio contexto acerca de lo que Pablo está escribiendo. El cristianismo del Nuevo Testamento y el judaísmo que encontramos en el Antiguo Testamento, que de hecho es diferente a lo que encontramos hoy en día, el judaísmo moderno. El cristianismo y el judaísmo, o el pueblo de Dios de ambos testamentos, estaban de acuerdo que solo hay un Dios. Y en ambos tiempos adoraban a un solo Dios. Y obviamente no estamos contando con ese periodo de tiempo de los israelitas que adoraban a los ídolos. Ellos sabían dentro de sus corazones, dado que eran elegidos de Dios, el pueblo de Dios, que había solo un Dios en todo el universo. No estamos contando con esos momentos de apostasía, pero estamos hablando de lo que Dios ha revelado y lo que el pueblo de Dios, los fieles de Dios, han confesado desde el principio. Y aunque puede parecer ahora normal la adoración de un solo Dios, tal vez algo razonable, la creencia de que no había otros dioses en realidad fue considerada contracultural y ofensiva por los paganos de aquellos tiempos. Era así para los judíos, era así también para los cristianos. Los griegos se habrían burlado. Los egipcios se habían reído, los romanos habrían sacudido la cabeza. ¿Cómo así que solo adoran un Dios cuando nosotros tenemos diferentes dioses? Incluso los babilonios los habrían pensado locos. Y sin embargo, lo que vemos a lo largo de la historia es que el politeísmo ha sido descartado sobre la base de ¿qué? De su irracionalidad. No tenía sentido. Y el monoteísmo ha persistido sobre la base de su racionalidad. Es más probable que exista un Dios que exista varios diferentes con diferentes responsabilidades y territorios. Pero bueno, esa será una discusión para otro día cuando hablamos sobre asuntos más apologéticos. En cuanto a lo que sigue, a continuación, la confesión dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que significa que Dios es autosustentador y es autosuficiente. Para que Dios sea Dios,
debe ser autosustentador, es decir, que nadie más lo puede sostener a Dios. Él no puede depender de nada. Si él tuviera que depender de otra cosa o de alguien más, como creen los paganos de sus dioses, entonces sea lo que sea, esa cosa o persona sería Dios y no Dios mismo. Pero Dios no depende de nada creado. Él es autosustentador y autosuficiente. Y aunque lo que voy a presentar no es un ejemplo perfecto, porque lo que existe en nuestro mundo creado, la verdad, nunca puede compararse completamente con Dios mismo, podemos referirnos de todos modos al sol que tenemos hoy en día. Cada mañana que nos levantamos y vemos la luz del sol, podemos referirnos al sol como una fuente de energía autosustentador y autosuficiente. Por supuesto, el sol tiene sus límites. Supuestamente, según los científicos, el sol va a morir en unos 5 billones de años cuando se queda sin hidrógeno. Y debo agregar que no es completamente autosuficiente, porque las Escrituras nos dicen que Cristo mantiene todas las cosas juntas. Y lo encontramos eso en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Pero sin embargo, el sol nos ayuda a comprender, a pesar de sus limitaciones, este concepto de subsistencia. Subsistencia. Y a diferencia del sol, Dios no morirá. Dios no se desvanecerá. Dios es eterno, para siempre el mismo. Esto es lo que leemos en Isaías capítulo 48, versículo 12, que dice: Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. En adición a eso, en Jeremías capítulo 10, versículo 10 también dice: Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Bueno, avanzando, leemos la siguiente frase en la confesión, que dice que es infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. La mejor manera de explicar esto es referirse a Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Dios responde a Moisés con respecto a su identidad. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice: yo soy el que soy. Y también añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Si los hebreos en Egipto, que estaban esclavizados, le preguntaran a Moisés qué Dios o cuál Dios lo había enviado, eso es lo que se suponía que Moisés debía decir: me mandó o me envió, yo soy. Dios es tan infinito en su ser, Él es tan perfecto, Él es tan más allá, trascendente de nuestra comprensión, que las palabras por sí solas no logran captar la plenitud de quién es Él. Y es por eso que Dios dijo: yo soy. Todo lo que Dios era, todo lo que Dios es, todo lo que Dios será, yo soy. Está resumido en ese título. Y es solamente increíble pensar en cuán infinito es Dios y cómo nunca podríamos agotar nuestro conocimiento de Él. Cuando simplemente pensamos, por ejemplo, en qué tan grande es el universo en que encontramos en la astronomía, y pensar que incluso eso no es suficiente para caber a Dios o tener Dios ahí como encajado. Está más allá de eso. Bueno, la siguiente frase que sigue en la confesión ahora es espíritu purísimo, lo que significa que Dios es espíritu. Él no es carne, Él no es un objeto creado, Él es espíritu puro. Y eso es lo que Jesús revela en el Evangelio de Juan, en el que declara: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Siendo entonces el espíritu, la confesión continúa diciendo que Dios es invisible,
sin cuerpo, partes ni pasiones, y es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Lo que significa que Dios no está confinado a un cuerpo humano, y estamos hablando generalmente de Dios. Más adelante en nuestra serie vamos a hablar sobre la naturaleza humana que Jesús asumió. Pero de manera general, Dios no está confinado o limitado a un cuerpo humano. Tampoco se puede dividir a Dios en partes como si las partes fueran piezas diferentes de una rompecabezas. Y cuando se unen esas piezas, ahí formamos a Dios. Mientras que si las piezas estuvieran separadas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces serían menos que Dios. Esa manera de entender o de tratar de articular la Trinidad sería considerada una herejía, y fue de hecho condenado como una herejía en la historia de la iglesia temprana, y contraria a la enseñanza de la Biblia, la enseñanza histórica de la iglesia. Además, Dios tampoco tiene pasiones pasajeras como nosotros. Él no es humano, no ha pecado, no ha sido corrompido por el pecado y no puede ser tentado. También entendemos que Él es incapaz de morir porque es inmortal. Él es eterno y tan justo y santo que ningún hombre podría acercarse sin sufrir la muerte. En relación con esta parte de la confesión, encontramos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, citado, que dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Además, también tenemos Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice: así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb de un medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. Este pasaje en particular, lo que estamos viendo acá de Deuteronomio, se usa contra muchas veces las interpretaciones artísticas de Jesús, ya que deja claro en este pasaje que no debemos hacer ídolos según o de acuerdo con la imagen de Dios, porque Dios es espíritu puro. Pero este pasaje se refiere al pecado de la idolatría. Tenemos que entenderlo en su contexto. Y cuán fácil es para el hombre adorar una imagen que Dios mismo. Era bien fácil en esos tiempos, incluso hoy en día, si alguien hace una estatua de Jesús, que la persona adora o ora a esa estatua en vez de adorar al Dios mismo. Bueno, nosotros, por supuesto, como cristianos y protestantes, no tenemos imágenes de Jesús en nuestra iglesia. No encuentras ningún retrato de Jesús, ninguna estatua, ni nada. Pero en ocasiones puedes ver tal vez imágenes de Jesús en obras de arte, incluso a veces en las diapositivas o en portadas de libros. Y la intención no es invocar la adoración o presentar la imagen de Dios, porque sabemos que es simplemente una imagen y no es Dios. Sino la intención es llamar la atención a la forma humana que Jesús tomó en su encarnación. Y solamente eso, porque tampoco vemos, podemos decir, interpretaciones artísticas de Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo, no una forma que lo trata de presentarlo de una manera humana. Entendemos que solamente tenemos lo que la Biblia nos ha revelado y que tenemos que el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo del Espíritu, y que solamente fue el Hijo que asumió forma humana. Bueno, pero en su mayor parte no adoramos a imágenes de Jesús, ni siquiera apuntamos a imágenes de Jesús como objetos o iconos de adoración. El Dios que adoramos, reconocemos que es un Dios muy celoso según las Escrituras. Él no compartirá su gloria y adoración con otros. No somos como los ortodoxos griegos, de los cristianos. Por ejemplo, algunos ortodoxos incluso que están en Rusia, que adoran esos diferentes estatuas como iconos, como canales a través que se pueden adorar al Dios mismo. Dios es tan celoso que condena eso como una forma de idolatría.
Y tampoco debería, de hecho, permitirlo cuando Él es el único Dios que hay. Entonces todo hace sentido, es justo, porque Él es justo, y Él es santo, y Él es todopoderoso. Y porque aquí dice la confesión, Él odia el pecado. Cuando Dios le ofreció a Moisés lo que quisiera, y Moisés pidió ver la gloria de Dios, esto está en Éxodo capítulo 33, versículos 19 a 20, eso es lo que Dios le respondió a Moisés, porque Moisés quería ver a Dios. Dijo, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. ¿Por qué el hombre no puede ver el rostro de Dios? Porque la santidad, porque la justicia y el rostro de Dios Todopoderoso nos destruirán. Nosotros, pecadores caídos que merecemos el juicio completo de Dios, no aguantamos la presencia de Dios. Bueno, en las siguientes frases, y vamos a ir moviendo rápido porque hay mucho todavía para cubrir, la confesión continúa proporcionando varios de los atributos divinos de Dios. Y dice, Él es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo y verín. Ahora hay más al párrafo, pero vamos a cubrir eso el resto de la próxima semana, de hecho, porque si no estaríamos aquí mucho más tiempo, pero por ahora vamos a dirigir nuestra atención a estos que acababa de leer. Cuando la confesión declara que Dios es inmutable, significa que Él no cambia. Él no puede cambiar. Consideren Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Y Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya estamos viendo en estas citaciones como Jesús, el Hijo, también es referido como Dios mismo, porque comparte los atributos de Dios. Entonces, poco a poco estamos viendo este concepto de la Santa Trinidad en las Escrituras. Cuando habla de la inmensidad de Dios, se quiere decir que no toda la creación puede contenerlo. Tal es la naturaleza trascendente de Dios, como leemos en 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Esto es el rey Salomón hablando acerca del templo que construyó para Dios y donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Y él dijo, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Como dije antes y digo otra vez, la inmensidad de Dios se pone en perspectiva cuando consideramos la expansión continua del universo y lo que encontramos aquí escrito en la palabra. Siguiendo adelante, por su naturaleza eterna, se quiere decir que Dios no tiene ni principio ni fin, no hay origen ni terminación, Él siempre fue y siempre será. Y eso es un poco difícil a veces para nosotros entender. ¿Por qué? Porque Él existe fuera del espacio y el tiempo. Y la razón por la que luchamos con la comprensión de ese atributo de Dios siendo eterno, o simplemente el concepto de la eternidad, es porque vivimos en un universo creado donde estamos sujetos al tiempo. Y vemos una creación que tiene un principio y que va a tener un fin. Pero Dios existe fuera del tiempo porque el tiempo mismo es una construcción creada que gobierna y ordena la creación. El tiempo también fue creado por Dios. Y aunque existe fuera del tiempo, hay varias veces que encontramos en la Biblia en que Dios también entra en nuestro mundo y en nuestros tiempos para obrar. Como testifica el salmista en Salmo capítulo 90, versículo 2, antes que los montes fueron engendrados y nacieran la tierra y el mundo,
desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Es decir, antes que empezó el tiempo y antes y después que termina el tiempo, tú eres Dios. Dios existe fuera del tiempo. Bueno, ya hemos tocado que Dios es incomprensible debido a quién es Él y quiénes somos nosotros, pero nuevamente se nos recuerda aquí en la confesión que aunque Dios es incomprensible, Él todavía es conocible. Podemos conocer a Dios, incluso si no podemos comprenderlo de una manera exhaustiva. ¿Quién conoce la mente de Dios sino el Hijo y el Espíritu de Dios? Son los únicos que pueden conocer la mente de Dios plenamente. Y lo que sí se puede conocer es revelado por Dios mismo en su palabra. Y la razón que podemos conocer a Dios, y la razón que podemos caminar con Dios, y la razón que podemos hablar con Dios, es porque nosotros fuimos creados a su imagen, y dado esa virtud, dado ese hecho, podemos entonces relacionarnos con Dios y entender a Dios y conocerlo, pero obviamente a un nivel de criatura. Y cuando nos referimos a Dios como todopoderoso, bueno, quiere decir precisamente eso. No hay nada que Dios no pueda hacer con tal que si nos refiramos a lo que lógicamente se puede hacer. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay unos escépticos que critican este atributo en particular y piensan que tiene un argumento que sirve para derrumbar la convicción cristiana o la confesión cristiana, no solamente la cosmovisión. Y es un argumento, la verdad, que no tiene nada de sentido, pero es una pregunta que si Dios puede crear algo tan pesado que incluso Él no podría levantarlo. Y el argumento es que si Dios puede hacer algo tan pesado, que es tan pesado que incluso Él no lo puede levantar, entonces al no ser capaz de levantarlo, Dios no sería todopoderoso. Pero si Dios no pudiera hacer algo tan pesado, si no puede crear una cosa tan pesada, entonces Dios no sería todopoderoso. ¿Dónde está el problema? Parece como que tiene un buen argumento, pero la verdad, lo que hacen es tirar la lógica y la racionalidad por la ventana. Dios puede hacer cualquier cosa que quiera, siempre y cuando sea lógicamente consistente. Queremos decir, sujetos a las leyes de la lógica. ¿Y quién determina las leyes mismas de la lógica? Dios mismo. Cuando Abraham y Sara cuestionaron si podían tener hijos en su vejez, Dios dijo lo siguiente en Génesis capítulo 17, versículo 6. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y eso es de hecho lo que leemos. Como Dios es todopoderoso, puede hacer lo que Él quiera y cuando quiera. Abraham tendría hijos. Y a través de sus descendientes vendrían muchas de las naciones de la tierra. Los hebreos y árabes incluidos. Viendo más adelante, ¿qué tal la frase sapientísimo? De hecho, es una primera vez que he leído este término, pero en inglés es sabiduría. La traducción más literal y simple, pero sapientísimo es lo que es usado aquí en el español. Y esto significa que Dios es la fuente de toda sabiduría. De toda sabiduría. Y de acuerdo con la comprensión bíblica de lo que es la sabiduría bíblica, o la sabiduría como está expresado en Proverbios, porque había por unos 3 palabras que significaba sabiduría en el hebreo. Esto incluye una comprensión correcta de la realidad, es decir, una comprensión correcta de quién es Dios, del mundo creado, nuestro lugar en ello, qué es nuestro rol dentro de este mundo. Esa es la primera. La segunda es una comprensión correcta de la ética, es decir, cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir, un ethos. Y también una comprensión correcta de cómo aplicar la verdad de Dios a nuestra vida diaria, o las verdades de Dios reveladas en su palabra a nuestra vida diaria. Esas son las 3. Una comprensión correcta de la realidad, una comprensión correcta de la ética, y una comprensión correcta de cómo aplicar las verdades de Dios a nuestra vida diaria. Dios es la fuente de toda sabiduría.
Y el único que puede darnos sabiduría, el único que puede darnos verdadero entendimiento, no es el gurú, no es el Buda, no es el que se cree sabio, es el Dios que creó todas las cosas. Y tiene sentido. Porque si quieres saber, por ejemplo, cómo funciona un automóvil, si quieres saber cómo debes conducir el automóvil, cómo mantenerlo, te imaginas ese día que inventaron el automóvil por primera vez y lo lanzaron al público y querían saber cómo funciona, cómo lo puedo conducir, cómo lo puedo mantener. ¿Dónde vas a ir para esa información? El que hizo, el que lo inventó, el fabricante, el inventor. En lo que respecta a la realidad, dado la realidad vino de alguien, es a Dios a quien debemos acudir en busca de sabiduría. ¿Y quién es la encarnación de esa sabiduría? Encontramos más adelante en el Nuevo Testamento que es Jesucristo. Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos informa. El principio de la sabiduría es que es el temor del Señor. Y el conocimiento del Santo es inteligencia, lo cual significa el que no conoce a Dios no conoce la sabiduría, no tiene sabiduría. Andamos más adelante. ¿Qué tal la frase libérrimo? No sé si siquiera si la pronuncié bien, pero libérrimo. Esto habla de la soberanía de Dios. Para que Dios sea Dios, debe ser soberano, absolutamente soberano. Esto significa que no hay nadie por encima de Él y Él no está sujeto a nadie. Él puede hacer lo que quiera y nadie puede detenerlo. Cuando Dios mandó a sacar a los hebreos de Egipto, Faraón no tenía poder. La única razón que Dios endureció su corazón para que los israelitas o los hebreos no saldrían de Egipto era para que él pudiera mostrar a Faraón que los dioses que protegía supuestamente el sol y producía toda la agricultura, que protegía también el Nilo, para mostrar que todos esos dioses de Egipcio no eran nada. Y al final del día, Faraón salió derrotado, perdiendo su primer hijo, reconociendo que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, es el verdadero Dios. Su palabra es ley. Todos están sujetos a Él, les guste o no. ¿Qué apoyo bíblico encontramos para este atributo? Bueno, Salmos 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. El único en toda la creación que puede hacer lo que quiere, que puede hacer lo que le place. Todos los demás estamos sujetos a Dios. Solo Dios es soberano. En Isaías capítulo 46, versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Nadie puede detener a Dios y nadie puede detener los planes de Dios y el plan redentor de Dios en la creación. Ahora, acuérdense que todo esto es simplemente un resumen de los atributos de Dios y del ser mismo de Dios, y que para poder entender o comprender la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que entender realmente quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su esencia, lo que vamos a ver más adelante. Y aquí llegamos con este estudio de la confesión para esta noche. Sé que todavía hay mucho para cubrir, pero vamos a cubrir el resto de la próxima semana de este primer párrafo. Pero vamos a ver esencialmente que todos esos atributos encontramos atribuidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es que alguno de estos solo se aplica al Padre y no al Hijo, o al Hijo y no al Espíritu Santo. Todo lo que aquí se ha expresado aplica a todos los tres personas que son un ser, que es Dios mismo, un solamente Dios. Y yo sé que es difícil para entender, yo sé que nos cuesta a veces entender, y más encima nos cuesta
explicarlo a los que no creen. ¿Cómo que Dios es tres personas, pero solo un Dios? Y ellos piensan que son como piezas de una rompecabezas, que si lo pones el Padre, Hijo y Santo Espíritu juntos, ahí tienes la Trinidad, pero que si no están, si están separados. Vamos a ver, cuando llegamos al tercer párrafo, lo que tiene que decir, y eso también nos va a traer la oportunidad de también ver el credo niceno otra vez, para poder explorar exactamente lo que se quiere referir a la Santa Trinidad. Por ahora vamos a orar juntos para terminar, y si hay algunas preguntas, lo puedo recibir.